Gloria a Dios. Dios es bueno. Aunque nosotros seamos malos, Dios sigue siendo bueno. Pues nosotros no merezcamos el amor de Dios, Él sigue amándonos. Él sigue fortaleciéndonos, dándonos misión y visión. Una misión no se puede llevar a cabo si no hay una visión. Por eso es necesaria la visión primero. ¿Qué visión tenemos? ¿Qué plan? ¿Qué propósito como iglesia para llevar a cabo la misión que Dios nos encargó? Así que el tema de hoy lo he titulado El objetivo y la misión de la iglesia de hoy. Debe haber un cambio radical en nuestro objetivo y nuestro propósito como iglesia. Estamos siendo, digamos, no entendiendo cuál es el propósito real de la iglesia, cuál es el plan que Dios tiene para su iglesia, por qué nos salvó, por qué nos rescató, por qué nos llamó afuera, porque iglesia significa llamados afuera, sacados del mundo. ¿Por qué nos sacó? ¿Con qué plan? ¿Con qué propósito? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Jesús dijo que somos la sal de la tierra, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando la sal no sale del salero? Tiene sus cualidades, pero no sirve. La sal tiene que salir del salero y aderezar la comida. Pues lo mismo ocurre con la iglesia. No podemos estar encerrados entre cuatro paredes y no salir de esas cuatro paredes a cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Que nos ha rescatado del mundo precisamente con ese plan y con ese propósito. La iglesia no está llamada a entretener al mundo, sino a transformarlo con el poder del Evangelio. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que dejó dicho Jesucristo: anunciar las buenas nuevas de salvación, hacer discípulos, no simples oyentes, amar a Dios con todo el corazón y servir al prójimo con un amor auténtico, genuino, verdadero, no aparente. Y esto, la realidad, es que estamos desviándonos de este objetivo y de este propósito. Es la realidad de la iglesia contemporánea. Dios ya lo dijo, que el amor de muchos se enfriará. Vivimos en tiempos de grandes desafíos, donde muchos buscan las respuestas, pero en sitios y en lugares equivocados. Quizá buscan la respuesta en una tradición, en una religión, en una filosofía. Por eso la iglesia debe mantenerse firme en la verdad de la palabra, firmes en la justicia y llena del Espíritu Santo, comprometida con su obra. De todo esto falta hoy en día en la iglesia contemporánea, no solamente aquí, sino en general. Falta que anunciemos el Evangelio, que no lo estamos haciendo, ni de boca ni de testimonio. Falta hacer discípulos, porque no se trata de que la gente crea. Primero se cree y luego se le enseña. Dios quiere que hagamos discípulos, no dijo que hagamos creyentes, dijo que hiciéramos discípulos como un mandamiento. ¿Amamos a Dios de todo corazón? ¿Amamos su obra? ¿Servimos a los demás o nos servimos de los demás? Y esta es la realidad, hermanos. Vivimos en tiempos, repito, de grandes desafíos. Por eso la iglesia debe mantenerse firme, unida en la verdad y en la justicia, que, repito, caminan juntas. No puede haber verdad sin justicia, ni justicia sin verdad. Y llena del Espíritu Santo. Se predica poco del Espíritu Santo, pero estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que debe controlar y dirigir nuestra vida. No nuestros arranques o nuestros objetivos ni nuestras metas personales. Es la obra de Dios lo que importa. Por eso no es momento de adaptarnos al mundo, sino de ser luz en medio de tanta oscuridad y ser sal en medio de tanta corrupción. Cada creyente debe tener un propósito: reflejar el carácter de Cristo, no solamente aquí, en la iglesia, sino allá, donde se encuentre.
donde Dios lo ha puesto, donde Dios lo ha colocado, en tu trabajo, en tu hogar, en tu familia, en tus amistades, en tus vecinos. Reflejar el carácter de Cristo en todo lugar. Ese debe ser el propósito de todo creyente. Una iglesia viva no solamente llena un templo, llena las calles de esperanza, de gente que camina hacia la eternidad. Y muchas, la eternidad sin Cristo. Eso es un tremendo. Eso debe ser tremendo, caminar hacia la eternidad sin Cristo. En la escuela bíblica estamos estudiando acerca del juicio eterno. Llena de familias de amor y no de historias y oposiciones, marido contra esposa, esposa contra esposo, hijos contra padres. Lleno de corazones con fe. Nuestro mayor deseo no debe ser el reconocimiento de los demás hacia nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro ministerio, sino que podamos escuchar un día la voz del Señor diciendo: bien, buen siervo y fiel, pasa y disfruta del gozo de tu Señor. Ese debe ser nuestra meta, nuestro objetivo, que el Señor nos diga eso y no nos diga: no os conozco, pero si predicamos en tu nombre echamos fuera demonios. No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas son las dos cosas que nos va a decir Dios. Bien, buen siervo, o apartaos de mí. ¿En qué bando estamos? Analicemos. Bien, vamos a seguir. Esto ha sido como una especie de terremoto, ¿verdad? Bien, pero el poder del Espíritu Santo ha hecho temblar. Venga, pasad para adentro. Los niños se vuelven o se quedan allá. ¿Qué más da? Allí o acá es lo mismo. No temamos, Dios nos ama, Dios nos protege, nos cuida, nos bendice. Estamos protegidos por Dios. El aposento alto también tembló, ¿verdad? Demos gracias a Dios porque no ha ocurrido nada, ¿verdad? Ha sido un terremoto y ha durado por lo menos 5 segundos, ¿verdad? Bien, pues vamos a continuar. Repito, nuestro mayor deseo no debe ser el reconocimiento de los hombres, sino escuchar la voz de Dios diciendo: buen siervo has sido. No solamente es una decisión seguir a Cristo, no solamente es decidir por Cristo, sino ser discípulos verdaderos de Cristo. Jesús en Marcos capítulo 16, verso 15 nos ordena: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nuestro objetivo no tiene que ser solamente salvar almas, sino convertirlos en hijos e hijas de Dios mediante el discipulado. Repito, no son decisiones, sino hacer verdaderos discípulos. Id, dice Jesús, y haced, mandamiento, discípulos. Vivimos en un tiempo donde muchas veces se mide el éxito espiritual por el número, por la cantidad. ¿Cuántas personas levantaron la mano? ¿Cuántos repitieron una oración, la oración de fe? ¿Cuántos aceptaron a Jesucristo? ¿Cuántos miembros tiene tu congregación? Pero el mandato de Cristo no fue ir y hacer convertidos ni creyentes, hacer discípulos. Hay una gran diferencia entre una decisión momentánea que se toma en un momento quizá de emoción y una transformación verdadera. Nuestro objetivo no puede ser quedarse en el inicio del camino. Cuando aceptamos a Cristo no es el final, es el principio, es el inicio de nuestro caminar. Y debe abarcar todo el proceso.
Llevar almas a Cristo, sí, primer paso. Y luego formarlas hasta que puedan reflejar el carácter de Cristo. De decisión a ser discípulo. Esa debe ser la transformación. Primero tomar la decisión y luego ser discípulo. Ese es el verdadero objetivo del Evangelio. De la decisión por Cristo hasta ser enseñado a parecerse a Él. Hay una verdad que necesitamos recuperar con urgencia en este tiempo, y es que el Evangelio no termina cuando una persona se convierte. Ahí es donde comienza. Hemos recibido muchas veces la obra de Dios en un momento, en una oración que hemos hecho, en una emoción pasajera, pero el Señor nunca diseñó la salvación como un evento aislado, sino como una vida transformada, una vida sostenida en el poder del Espíritu Santo y una vida formada en Cristo. Y esto no es de la noche a la mañana, esto requiere un proceso. Tenemos que ser procesados y muchas veces a través de las pruebas. Porque una cosa es venir a Cristo y otra muy distinta es seguir a Cristo. Podemos venir a Cristo y conformarnos con eso, pero si no seguimos a Cristo, no sirve de nada. Muchos fueron a Cristo, pero pocos le siguieron, ¿verdad? Eso lo vemos en las Sagradas Escrituras. El mandato que nuestro Señor dejó no admite interpretación superficial. Ir y hacer discípulos. Cuando el Señor resucitó, comisiona a sus seguidores y no les dice, id y hagan simpatizantes. Y hagan creyentes. Y hagan creyentes superficiales de emoción. Les dice hacer discípulos. Rotundo mandamiento. Un discípulo es alguien que aprende de su maestro, que imita su vida, que permanece en su enseñanza y que se somete a su autoridad y a su señorío. Jesús no vino a levantar admiradores, sino seguidores comprometidos con su obra. Un médico no solamente diagnostica, ¿verdad?, sino que acompaña al paciente hasta su completa recuperación. Si solamente diera un diagnóstico y no hiciera nada más, ese médico sería un médico falso. Un buen médico diagnostica el problema, la enfermedad, pero luego acompaña al paciente, poniéndole un tratamiento hasta su completa recuperación. De nada sirve detectar la enfermedad si no hay un tratamiento, ¿verdad? El peligro de conformarnos con decisiones superficiales. Vivimos en una generación que busca resultados rápidos, conversiones rápidas, mensajes cortos, porque el pastor a veces se hace pesado, compromiso poco o ninguno. Pero el Evangelio no es comida rápida, hermano. El Evangelio hay que degustarlo. Su primer plato, la ensalada, el segundo, el postre, el café. No es una comida rápida, es un proceso. Es como alguien que se apunta a un gimnasio. ¿Cuántos hay aquí que están apuntados a un gimnasio? Seguramente que varios, ¿verdad? Pero tú imagínate que te apuntas al gimnasio, pagas la matrícula, pero no vas. Legalmente estás inscrito en el gimnasio, pero físicamente no ha cambiado nada tu persona. Así hay muchos creyentes hoy en su vida cristiana, inscritos, pero no transformados, registrados, pero no discipulados porque no les da la gana recibir discipulado. Este es el gran problema de la iglesia de hoy. Se les enseña quizá a recibir a Cristo, pero no a negarse a sí mismo. Jesús en Lucas capítulo 9, verso 23 nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Eso no es una decisión emocional. Eso es una vida rendida a Cristo. Jesús no nos llamó a una fe cómoda, sino a una vida rendida a Él y a su obra. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Es dejar que Cristo ocupe el primer lugar, por encima de nuestros deseos, por encima de nuestro orgullo y por encima de nuestra voluntad. Negarse a sí mismo significa rendir nuestra voluntad, como hizo Jesús, a la voluntad de Dios y dejar que Dios gobierne nuestra vida. Tomar la cruz cada día significa obedecer al Señor aunque algunas veces cueste. Amar cuando no es fácil y permanecer fiel cuando otros retroceden o se apartan o lo dejan. No es como se comienza, es como se acaba. Tomar la cruz cada día es decir una y otra vez, permanezco fiel aunque me cueste y crucifico mi yo. Seguir a Cristo no es un camino de comodidad, es un camino de entrega. El verdadero discípulo no sigue a Jesús solo cuando todo va bien, lo sigue también en la prueba, en el sacrificio y en la obediencia. La cruz de hoy será la corona de mañana. Debemos caminar tras Él con un corazón dispuesto, porque nunca se pierde lo que se entrega en sus manos. Nacer de nuevo no es el final. Muchos creen, he nacido de nuevo, ya está, ya soy salvo. Nacer de nuevo es el comienzo. El nuevo nacimiento es glorioso, pero es solamente el principio. El apóstol Pablo lo expresa con dolor en Gálatas capítulo 4, verso 19, donde dice, hijitos míos, habla con un corazón de padre, ¿verdad? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Habían aceptado el Evangelio los Gálatas, pero necesitaban madurar en el carácter. Y muchas veces es el problema de muchos creyentes que no maduran, que no saben aceptar la crítica, que no aceptan la corrección. Eso es falta de madurez. Un cristiano maduro acepta cualquier corrección. Aquí vemos el corazón de un verdadero siervo en Pablo. Pablo no se conforma con que las personas crean, sino que anhela que Cristo sea formado en ellos. Y ahora, ¿qué significa que Cristo sea formado en nosotros? Significa que su carácter empieza a reflejarse en nosotros. Sus pensamientos moldearán los nuestros. Sus prioridades reemplazarán las nuestras. No es solo saber de Cristo, es parecerse a Cristo. Ejemplo cotidiano, cuando el hierro se introduce en el fuego, no solamente está cerca del fuego, se vuelve ardiente. El hierro no es el fuego, pero al acercarse al fuego se vuelve incandescente, o sea, coge el calor del fuego. Así es el discípulo verdadero. No solo está cerca de Cristo, sino que termina reflejando el fuego de Cristo. No basta con que Cristo sea recibido en un momento determinado, quizá por una emoción. Es necesario que Cristo sea formado. Recibir a Cristo es instantáneo, eso se hace en un segundo. Ser formado en Cristo es un proceso y a eso se le llama discipulado. Las personas que quieran ser algo en el ministerio tienen que ser discipulados, si no es imposible. Muchos nacen espiritualmente, pero pocos crecen en realidad. Alguien dijo, la iglesia no puede ser una sala de partos sin ser también una escuela de formación.
No podemos parir hijos y no formarlos. El discipulado transforma nuestra identidad de simples creyentes a hijos maduros. En Juan capítulo 1, verso 12, Jesús declara que se nos ha dado potestad de ser hijos de Dios. Pero un hijo necesita desarrollo, ¿verdad? Un niño cuando nace necesita desarrollarse. Hoy hay muchos creyentes que son salvos, pero viven inseguros. Son hijos, pero inmaduros. Tienen promesas, pero no las viven. ¿Por qué? Porque les faltó discipulado, les faltó formación. El discípulo enseña a otro creyente a depender de Dios, a vencer el pecado, a entender la palabra y a vivir en obediencia. Un niño puede heredar una gran fortuna, pero si no es formado, si no se le enseña a administrar, la perderá. Así hay creyentes hoy con riquezas espirituales, pero sin madurez para administrarlas. El discipulado transforma nuestra identidad de creación, de criatura, a hijo. Y no se trata solamente de cambiar de conducta, sino de forma, de identidad. El discípulo verdadero lleva a la persona a comprender quién es en Cristo, qué ha recibido en Cristo y cómo debe vivir para Cristo. Como hemos leído en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que le aceptaron y le aceptan hoy, les dio y les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esa potestad debe desarrollarse. Un hijo necesita crecer, madurar y aprender. Un niño, un hijo, nace siendo niño, ¿verdad? Pero no sabe hablar, no sabe caminar, no sabe tomar decisiones. Necesita ser formado, ¿verdad? Así también es el creyente. Jesús no trabajó nunca con multitudes, les predicó multitudes, pero formó discípulos. Jesús predicaba a las multitudes, claro que sí, pero impartió su vida en unos pocos. ¿Por qué? Porque el discipulado no es masivo, son personas que quieren ser usados por Dios. Es relación y es de gran importancia. Caminamos juntos, se corrige con amor, se enseña con paciencia. Y aquí hay una verdad clave en esto. Las multitudes escuchan y se van, pero los discípulos escuchan y permanecen. Muchos siguieron a Jesús por los milagros, ¿verdad? Porque les daba comida, les alimentaba, les sanaba. Pero pocos permanecieron en su enseñanza. Sin discipulado habrá multitudes. Con discipulado habrá iglesia. Repito, Jesús tuvo multitudes, pero se enfocó en 12 personas. Porque el discipulado requiere tiempo, intencionalidad, relación, enseñanza continua y temática. Se coge un tema y se desarrolla como estamos haciendo en la escuela bíblica, los que asistí. Veis que se coge un tema y se desarrolla y estamos varias semanas con el tema. Eso significa enseñanza temática. Y eso no se puede hacer en un culto. En un culto se predica una palabra, la palabra que Dios trae. Pero en la escuela bíblica se cogen temas y se desarrollan. ¿Cómo vamos a ser usados por Dios sin tener formación? Es imposible, hermano, imposible. Por eso te animo a asistir a la escuela bíblica si quieres que Dios te use en algún ministerio. Igual lo tienes, pero no lo puedes ejercer porque no estás formado todavía.
Hoy hay muchos creyentes confundidos, débiles, inestables, inmaduros, no porque no hayan aceptado a Cristo, que lo han hecho, sino porque no han sido discipulados o no quieren serlo. Buscan la comodidad, buscan nuestro enfoque, lo que nosotros queremos, nuestra necesidad personal, y no buscan el objetivo y el plan que Dios quiere. El problema suele ser que el discipulado requiere un compromiso y no estamos dispuestos a ese compromiso. No se puede discipular sin tiempo, sin entrega y sin intención. Hoy muchos quieren resultados sin invertir. Quieren privilegios, pero no obligaciones. Y eso en la vida cristiana, en el Evangelio verdadero, no funciona así. Hay privilegios, claro que sí, ya ser hijo de Dios es un gran privilegio, pero eso también nos exige ciertas obligaciones, pero eso ya nos cuesta. El discipulado cuesta comunicación, comunión con los demás, oración, acompañamiento, corrección, disciplina. Un agricultor no planta una semilla y se olvida. La riega, la cuida, la protege, porque sabe que la vida necesita un proceso. Así también es nuestra alma. El discipulado implica enseñanza y ejemplo. Jesús no solamente enseñaba con palabras, sino con su vida. ¿Cuál es nuestro testimonio? Hechos 1:1 dice que Él comenzó a hacer y a enseñar. El orden es importante. Primero, hacer discípulos. Luego, enseñarlos. No podemos formar discípulos solo con sermones. Necesitamos acompañar, corregir, moldear, caminar con ellos, hacerles madurar, en definitiva. De ahí la necesidad de ser discipulado. Si no tengo, ¿qué voy a dar? Si no he sido discipulado, ¿cómo voy a discipular a otros? Es imposible. Es como aquel que aprende a nadar leyendo un libro. Pero necesitas entrar en el agua. Necesitas que alguien te guíe también. El verdadero éxito, discípulos que hacen discípulos. El plan de Dios no es añadir, es multiplicar. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2, Pablo le dice a su discípulo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo nos muestra aquí 4 generaciones. Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Es una cadena. Ese es el Evangelio, en movimiento, actuando. Y aquí hay unas preguntas claves que deberíamos hacernos. ¿Tu vida está reproduciendo vida en otros? ¿Estás pariendo hijos espirituales? ¿O eres estéril? Pide a Dios que abra tu matriz, como abrió la matriz de Sara, y que podamos parir hijos espirituales. El verdadero discípulo no solamente aprende, sino enseña a otros a seguir a Cristo. El objetivo final, que otros también sepan discipular. El discipulado no termina en una persona, se multiplica. Pablo nos muestra el modelo, lo que se nos ha enseñado, que yo creo que se nos ha enseñado bastante, de palabra y de obra. Eso debemos encargarle a otros, mediante nuestro testimonio, mediante nuestro discipulado. Personas fieles e idóneas, preparadas para enseñar a otros.
Ese es el mensaje de Pablo a su iglesia, a la iglesia de hoy también. El Evangelio es como una cadena o como una carrera de relevos. No termina en quien recibe el testigo, continúa en quienes lo siguen, lo comparten. Dios nos llama a ser discípulos, que hagan discípulos, transmitiendo con fidelidad, eso sí, la sana doctrina, que ojo, hoy hay mucha doctrina falsa, mucha levadura podrida, viviendo con un testimonio real y verdadero que inspire a otros, que motive a otros a seguir a Cristo. La Iglesia crece cuando hombres y mujeres fieles invierten su vida en formar a la siguiente generación, porque aquí estamos de paso, la cadena va moviéndose, nos vamos acercando hacia el final de nuestra carrera y tenemos que preparar a los siguientes. Por eso no podemos estar de brazos cruzados. No guardemos el tesoro del Evangelio para nosotros solos. Debemos transmitirlo a los demás, con amor, con fidelidad y sobre todo en el poder del Espíritu Santo, para que muchos puedan conocer a Jesús. Pablo enseña a Timoteo, Timoteo enseña a otros, otros enseñan a otros. Ese es el diseño de Dios, una cadena de vida, no un embalse estancado. Debemos caminar hacia nuestro objetivo para que el Señor nos pueda encontrar fieles en enseñar, en formar y en levantar a otros para la gloria de su nombre. Tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva. La iglesia dice que crecía y se multiplicaba. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, crecían, maduraban, quiere decir, andando en el temor del Señor. Hoy se ha perdido el temor de Dios. No se le honra, no se le obedece, ni siquiera se le escucha. Se le oye, sí, pero oír no significa nada si no lo pones en práctica. Vivimos sin temor de Dios hoy en día. Dice, y se acrecentaban, crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 6, también verso 7, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eran ejemplo incluso para los que se creían hijos de Abraham. Ambos textos muestran que el verdadero crecimiento de la Iglesia proviene de la obra de Dios mediante su palabra y el poder del Espíritu Santo. La Iglesia del Señor no crecía por estrategias humanas, sino porque permanecía en la oración, en la palabra y en la comunión. Y entonces el poder del Espíritu Santo, en ese poder eran discipulados. Cuando Cristo ocupa el primer lugar, la Iglesia no solamente aumenta en número, sino también en madurez y en santidad. Hoy Dios sigue buscando una Iglesia que viva el Evangelio de verdad, con fidelidad a Dios. Una Iglesia sana siempre se multiplica. Si una Iglesia no crece es porque hay veneno dentro de esa Iglesia. Una Iglesia que viva el Evangelio practica la fidelidad a Dios, porque cada creyente comparte su fe, sirve con amor y forma a nuevos discípulos. El crecimiento que le agrada a Dios nace de corazones rendidos a Cristo. Por eso debemos ser una iglesia que no solamente crezca en número, sino que también se multiplique. Dios no quiere sumar, quiere multiplicar para la gloria de su nombre. Y como conclusión, la iglesia actual necesita volver al diseño original. No solamente tomar una decisión, sino ser discípulo. No solamente conversiones, sino transformaciones. No solamente comenzar, sino perseverar hasta que Cristo sea formado en nosotros.
Nuestro llamado es producir, no es producir decisiones emocionales, sino vidas transformadas. No es llenar iglesias de número, sino formar hijos e hijas de Dios maduros. No es contar las conversiones, sino ver a Cristo formado en las personas. La esencia de una iglesia no se mide por el número, se mide por la calidad de sus miembros y la fidelidad. Y como aplicación final decir, hoy el Espíritu Santo nos confronta con amor y nos empuja a preguntarnos, ¿soy un verdadero discípulo o solamente un oyente o un asistente a cultos? ¿Estoy solo compartiendo el Evangelio o también estoy discipulando a la gente que le hablo de Cristo? ¿Estoy creciendo como discípulo o me quedé en el inicio? ¿Estoy creciendo o me he estancado? ¿Estoy discipulando a alguien? Una pregunta directa. ¿Estamos discipulando actualmente a alguien? ¿Hay alguien a quien estoy ayudando a crecer en Cristo? Preguntas de aplicación para nuestra vida. La importancia de ser discípulo. Antes de formar discípulos, debemos permitir que Cristo, a través de sus ministerios, nos forme a nosotros. Nadie puede guiar con firmeza por un camino que no ha recorrido. Tú no puedes guiar a nadie por un camino si no lo has hecho tú antes. Por eso el discipulado comienza con un corazón humilde, dispuesto a aprender, a crecer y a obedecer la palabra de Dios. La escuela bíblica no es solo para adquirir conocimiento, es una actividad donde el carácter de Cristo es moldeado en nuestras vidas. Ahí aprendemos la sana doctrina para que nadie nos engañe, afirmamos nuestra fe y estamos siendo preparados para enseñar y acompañar a otros en su caminar con el Señor. Una iglesia que invierte en el discipulado construye sobre un fundamento sólido. Cuando creyentes bien formados enseñan a otros, el Evangelio se extiende con fidelidad y las nuevas generaciones permanecen firmes en la verdad. Repito el versículo que leí antes de 2 de Timoteo 2:2, donde Pablo dice, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean dignos, idóneos para enseñar también a otros. Ser discípulo es el primer paso para llevar a otros a ser discípulos. Si no eres discípulo, si no has sido discipulado, jamás podrás hacer un discípulo. Y aquí hay un llamado final que quiero hacer. El Señor no busca cantidad, busca calidad espiritual. No busca multitudes impresionadas, busca discípulos, aunque sean pocos, pero comprometidos. Hoy es el día de tomar una decisión, pasar de oyente, de simple oyente, a discípulo, de creyente pasivo sin hacer nada, a un creyente activo que se mueva en el plan de Dios, de recibir a Cristo, pero también reflejar a Cristo. Hoy el Señor nos invita a elevar nuestra visión, de solo evangelizar a discipular, de que solo se conviertan a formarlos, de comenzar a perfeccionarlos, porque el propósito de Dios no es solo salvar almas, es levantar hijos que reflejen su gloria y que lleven a cabo la Gran Comisión. Y una advertencia sobre la Gran Comisión. La Gran Comisión no es una opción para la Iglesia, es el mandato del Señor. Las últimas palabras, su testamento fue ese. Jesús nos llamó y nos manda a ir, a ser discípulos, bautizar y enseñar, y también a que guarden todo lo que Él nos ha mandado y nos ha enseñado a nosotros. Si no lo hacemos, no estamos cumpliendo con ese mandato. Cada creyente ha sido enviado a compartir el Evangelio con su testimonio y también con sus palabras. Una iglesia, escuchar bien, que pierde esta misión,
deja de cumplir el objetivo y el propósito de la Iglesia. Pero cuando el amor por Cristo arde en el corazón, nace el deseo de alcanzar a los perdidos y nace el deseo de formar discípulos que permanezcan fieles en la fe. Recordemos siempre que no vamos solos, no estamos solos. No estamos solos para ejecutar esa gran comisión. El mismo Señor que nos envía también nos fortalece con esta gran promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos una gran promesa. Él está con nosotros para que podamos llevar a cabo la gran comisión. Por tanto, debemos confiar en su presencia, debemos avanzar con fidelidad, madurar en nuestra vida espiritual y proclamar el Evangelio de salvación hasta que Cristo regrese. Amén. Que Dios les bendiga.